saben, Play para educarte. Esta vez sus dos anfitriones, soy Gael. Les vamos a hablar un poco de finanzas y les vamos a dar unos ciertos tips y básicamente enfocarnos en el tema principal, el cual es los presupuestos. Claro, bueno, la razón número uno para tener un presupuesto es que no sabemos qué puede pasar. El día de mañana se nos puede romper el celular, nuestra bicicleta, no sabemos. Necesitamos justamente un fondo para poder contrarrestar esos gastos imprevistos. A esto se le llama un presupuesto. También puedes saber administrar tu dinero cuando llega la quincena, ya que sabemos que cuando uno tiene dinero, y más como jóvenes, normalmente lo que viene a nuestra cabeza es gastarlo, pero hay que saber ahorrarlo. En eso también les vamos a enseñar en qué se divide y qué son los gastos, tanto activos. Los activos son todo lo que generas o cualquier ingreso que venga hacia ti, ¿sabes? Les vamos a pasar eso. También tenemos varios tips y básicamente, justamente nos vamos a enfocar más en ese tema, ya que justo antes de llegar a quincena nos vemos muy afectados algunas personas y puede que justo ya estés contando tus últimos pesos y todo, ¿sabes? Estés viviendo el día. Entonces, lo mejor es tener, en cierto caso, como dice mi compañero, un cierto guardado, ¿sabes? Para cualquier emergencia, ¿sabes? Exacto, hermanito. Y bueno, el presupuesto se divide en 3 niveles. El primero sería el ingreso, que es lo que justo obtenemos al prestar nuestros servicios, si eres trabajador o si eres un emprendedor o un vendedor. Es todo lo que tú vendes y lo que tienes de cierta forma. De ahí lo que sigue serían la renta y cosas fijas, lo que siempre se tiene que pagar. En este caso sería la renta de tu casa, la luz, si tienes un plan de celular, el plan del celular, si tienes una mascota, comprarle comida a la mascota. Y el tercer nivel serían los gastos variables, que aquí es donde todo puede depender de cierta forma lo que te guste consumir. No sé, a lo mejor en un mes puedes hacer tu despensa, pero en el otro mes te gustaría, no sé, solo comer en la calle, entonces ese puede variar. Sí, justo también yo siento que ahí entra como que primero se tienen que pagar los gastos fijos, que es como lo importante para esto, y ya si te sobra un poco de dinero, administrarlo para tus antojos, para alguna salida, para incluso una comida, como dices, ¿no? Justo. Y entonces yo digo que sí. Exacto, pero si tus gastos superan tus ingresos, estás de cierta forma en un mal momento económico y con un mal presupuesto, ¿vale? Y bueno, para que ustedes puedan tener un buen presupuesto, les vamos a pasar una regla básica que sería 50, 30 y 20. El 50% de tus ingresos lo vas a ocupar para tus necesidades básicas, que sería la renta, el transporte, la despensa, lo que te mantiene vivo de cierta forma. El 30% lo vas a ocupar para tus deseos, las retas, ir al cine, salir con tu novia, comprar comida, y el 20% lo vas a ahorrar para tu futuro. Eso es mejor que llames, que abras una cuenta de ahorro en la cual todos tus ingresos, cada quincena que tengas el 20%, lo dirijas a tu cuenta de ahorro para que de cierta forma... Lo que les hablamos, un guardado como para cualquier emergencia. Y justamente, o sea, como es un dinero que lo tienes ahorrado, entonces justo pues van a ir pasando tus quincenas y se va a hacer más dinero y más dinero y más dinero. Y al igual manera pues es dinero que puedes, o sea, al final de cuentas se va acumulando una cierta cantidad que ya llegas al final de año y ya es una muy buena feria, ¿sabes? Exacto, y igual incluso justo ahorrarlo y hasta el final usarlo también sirve mucho. Y ahora les van 3 tips para poder realizar un buen presupuesto y se pongan trucha, mis carnales. El primero sería registra todos tus gastos. Es muy conveniente que lo registres de cierta forma en, no sé, en tu celular, en las notas, en algún cuaderno, para que tengas controlado tus gastos y todo lo que consumes.
El 2 sería, número 2 sería si el mes pasado o el mes que está corriendo, sabes que gastaste más de la cuenta, saliste de fiesta o tuviste gastos innecesarios, al siguiente mes lo que tienes que hacer es evitar eso, aprender de tus errores y ahorrarlo. Y de ahí el tip número 3 es que la morralla que normalmente encontramos tirada, que no le hacemos caso, la podemos ir guardando y acumulando. Eso nos llevará de cierta forma a un cierto porcentaje, el cual a veces es beneficioso para nosotros. Sí, también el presupuesto es como justo tú tener una idea como para saber cuánto gastar y cuánto no gastar. Es como que justo si te alcanza, si todavía te sobra para tus gastos. Como lo hablamos, pues es de partes de gastos fijos. Sabes que ahí justamente entra nuestro próximo tema, que justamente ya lo sabes. Escúchatelo. Ya se le sabe. Que ahí justamente como les estaba comentando entra nuestro próximo tema, que básicamente es el ahorro, las deudas y el empezar a invertir, a hacer crecer tu dinero para no quedarte estancado, ¿sabes? Con justamente sacarle más jugo a tu dinero, a tus ingresos, y pues sabes que siempre viene bien el tener más dinero, ¿sabes? Exacto. Entonces, justamente pues de ahí entra lo que le llamamos la primera regla, que se llama págate a ti mismo, que es básicamente que a tu quincena apartar como el 20% y pagarte, o sea, no verlo como de, lo estoy ahorrando, sino que como un pago, como que justo como cuando te preocupas, porque al final del mes tienes que hacer el pago de la luz, el agua, el internet, así ya lo ves como una obligación. Exacto. Entonces es como algo que va a ir creciendo tu dinero con el pasar de la semana, ¿sabes? Entonces, o sea, ya te orilla a sí o sí estar ahorrando, ¿sabes? Ese es el tema 1. También ayuda justo como hacer sobrecitos con ciertas metas que tú quieras tener, no sé, si quieres ir a la playa, hacer un sobre que diga viaje a la playa y le puedes ir ahorrando hasta que consigas la meta de poder lograrlo. Lo puedes hacer con una computadora, consola de videojuegos, tus cuadernos, estudios, todo se puede hacer. Y ahora, ¿cómo correr a los pagos? ¿Vale? ¿Cuál es el error número 1 cuando sacamos nuestra primera tarjeta como morros? Pues bueno, de cierta forma es confiarnos un poco en el dinero con el que nos prestan y no tener conciencia de que si no lo... Bueno, saber cuánto dinero te prestan, lo cual de cierta forma no es una extensión de tu sueldo, no es que tú vayas a tener más dinero, sino que solo es tu mismo dinero, pero te lo prestan antes y después tú lo tienes que pagar. Y al igual, de cierta forma, muchas plataformas no son tan beneficiosas en cuestión de que te cobran intereses por transferir, por retirar dinero, ya que de cierta forma la mayoría de estas nuevas aplicaciones de préstamos no cuentan con cajeros. Entonces tienes que ir a un cajero de otro banco y te cobrarán un poco de interés, justo, un importe, interés, ¿no? Justamente. Sí. También ahí yo digo que entra mucho las trampas de meses sin intereses, o que justamente tú al dar un tarjetazo pues es como que no ves ese gasto, ¿sabes? Pero ahí entra una trampa, que luego hay personas que pagan antes de su corte para que esos, o sea, no les incremente algún interés, pero pagan el saldo mínimo. Entonces, en cierto modo, es algo que también te está afectando, porque al final de cuentas te terminas endeudando, y lo que se recomienda hacer en esos casos es pagar el doble de tu saldo mínimo. Entonces, ya es como que hay un cierto colchón y también no se ve tan afectado como que todo este proceso de tu registro de crédito. Exacto. Y bueno, llegamos al momento de la inversión. Ya que tenemos el ahorro y la deuda bajo control,
pues viene la inversión. Y bueno, el primer paso es algo seguro, lo que sería unos CETES o fondo de inversión de bajo riesgo en apps confiables. Y bueno, para ponerlos en contexto, los CETES son certificados del Tesoro del gobierno mexicano. Es la inversión más segura del país, el riesgo es bajísimo y te dan un rendimiento muy bueno para empezar. Es como prestarle lana al gobierno y que te devuelva un poco de dinero más el extra de tu inversión, ¿vale? Y bueno, normalmente te sugerimos empezar con unos aproximadamente 100 pesos en plataformas como CETES directos o algunas fintech, y no necesitas tener un chingo de dinero para invertir. Como les comentamos, con 100 pesos puedes empezar, y si no es cuánto inviertas al principio, sino es cuánto le vayas invirtiendo a largo plazo, ya que de cierta forma los intereses son más grandes, porque por ejemplo podríamos suponer que los meses aproximadamente son como de 2% por mes de lo que tú le metes, es el 2% va incrementando al mes. Entonces no es como que tu dinero vaya a crecer de putazo, pero pues sí crece. Sí, justamente es un tip, o sea, también tiene mucho que ver el mercado, el giro de la empresa. Justo les recomendamos que inviertan en cierto modo, como dice mi amigo, pues 100 pesos, 200 pesos, que al final de cuentas es algo que te está generando. Es como que tú estás invirtiendo para recibir más dinero. Entonces, en cierto modo, si tú le inyectas, al final de cuentas vas a tener un jugo de ese capital de la misma empresa. Obviamente, en cuanto más dinero inviertas, pues te llevas mayor porcentaje o puedes hacer crecer tu dinero incluso hasta más rápido y de una forma mucho mejor. Aunque muchos se van con la finta de que con las criptomonedas necesitas dar un cierta cantidad para que haga valer, ¿sabes? Para hacerlo crecer necesitas invertir bastante efectivo, bastantes ingresos, y es algo que tampoco te lo asegura, ¿sabes? Más sin en cambio aquí puedes comenzar a invertir desde 50 pesos hasta 100 pesos o lo que tú quieras invertir. Exacto, pues hermanitos, la verdad nuestra flow para que te eduques acaba de terminar hoy. La verdad estoy muy contento de que se hayan quedado hasta el final, y pues ya saben, como siempre, regálenos ese like y estamos a la vuelta, ¿vale? Gracias por estar aquí en nuestro primer episodio. Ya saben, espérenlo, esta vaina va a ser semanal, todos los miércoles por su canal de Spotify favorito. Ya saben, en el 2025 no lo comemos. No lo comemos, vamos por ti, vamos por ti.